¿Por qué la gente de nosotros hoy está como loca, deprimida, triste, asesinos en serie, maldad? Y pareciera que la maldad está llegando a unos extremos que casi que nosotros no podemos entender y pareciera que no vamos a poder detener. Y de verdad no vamos a poder detener, porque el único que puede parar esto es el señorío de Jesús en la vida de las personas. Amén. Por lo tanto, hermanos, por lo tanto, el primer nivel del señorío de Jesús es un señorío cósmico. Todo adquiere sentido en Él. Toda la historia va hacia Él y todo el sentido de la historia dimana de Él, viene de Él. Todo confluye hacia Él y todo viene de Él. Todo fue creado por Él. Es decir, todo tiene sentido en Él y todo fue creado para Él. Es que Jesucristo no es un personaje, como dice la revista Selecciones, el personaje, el héroe. Él no es el personaje, Él no es el héroe. Él es el Señor y único Señor, y no hay otro fuera de Él. Un señorío cósmico. Pero hay además otro nivel del señorío. El señorío de Él en la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18 dice: además, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, fue el primero en resucitar, para tener así el primer puesto en todo. Oigan eso. Él tiene el primer puesto en todo. Él es el Señor de la iglesia. En la iglesia, Él es el que manda. En la iglesia, Él es el que domina. En la iglesia, Él es el que impera. En la iglesia, Él es el dueño. Él es el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia no es ningún sacerdote, ningún hombre, ninguna mujer. El dueño de la iglesia no es el Papa. Él es un servidor del dueño, de la cabeza. Y el dueño se llama Jesucristo, el Señor de todos los años, de toda la historia. Él es el dueño. Él es el primer puesto en todo. El primer puesto. Hermanos, aquí tendríamos ustedes y yo que ponernos de rodillas constantemente y decir: tú eres el dueño de la iglesia, tú eres el Señor de la iglesia. Todo lo de la iglesia está en función de hacer que Él sea el Señor. Como decía el Papa Pablo VI, la iglesia existe para evangelizar. La iglesia no existe para centrarse en ella misma. La iglesia es servidora de un mensaje. La iglesia existe para transmitir un mensaje. Es el señorío de Jesús en la iglesia. Y a veces los sacerdotes creemos que esta porción del rebaño de Cristo es mía. Déjeme decirle, padrecito, me estoy diciendo a mí mismo, que usted no es el dueño de esa porción, que el dueño de esa porción del pueblo de Dios es Jesucristo y que le pertenece a Él. Y que nosotros no somos dueños de nada, somos apenas servidores de Él. El cosmos no tendrá plenitud si no es en Cristo, y la iglesia menos. La iglesia no tendrá plenitud sino en Cristo Jesús. Si se vuelve servidora de Él, si deja que Él sea el Señor, es decir, si yo someto las decisiones todas a su dominio, a su imperio, a sus indicaciones, Él es el Señor de la iglesia. Es el segundo nivel. Pero hay un tercer nivel: el señorío de Jesús en la vida personal. Cosmos, iglesia, individuo. El señorío de Jesús en mi vida. Si el cosmos
no tiene sentido sin Él, si la iglesia no tiene sentido sin Él, menos mi vida tiene sentido sin Él. Jesús es el Señor de mi vida. ¿Y qué quiere decir que Jesús es el Señor de mi vida? Significa que yo no me domino, que yo no me mando. Ustedes lo saben, lo hemos hablado mucho en la renovación carismática. Jesús, Señor de mi vida, quiere decir que Él inspira mis palabras, mis pensamientos, mi ser entero, mi vida toda, que Él tiene dominio sobre todo lo mío. La carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Romanos 12, 1 y 2. Es un texto que a mí he predicado mucho sobre este texto en los últimos meses. Es que me impacta. Dice Pablo: así que, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Este es el culto que deben ofrecer. Dios no necesita objetos suyos. Perdónenme lo que voy a decir. A Dios no le importa a usted cómo se vista. A Dios no le importa si usted va a este lugar en peregrinación o no. Eso no le importa a Dios. Dios no quiere sus viajes. Dios no quiere su ropa. Dios no quiere nada de usted. Dios lo quiere a usted. A usted es a quien lo quiere Él. Él te necesita, es a ti. Ofrézcanse ustedes como esa ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Y termina en Romanos 12:2 diciendo esto San Pablo: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. A mí me tiene eso impactado. Cambien la manera de pensar. ¿Cuál es la manera de pensar? Suya y mía. Porque a veces nosotros en la predicación, a veces los predicadores, insistimos demasiado en lo que hay que cambiar. Hay que cambiar esta manera de comportarse en lo sexual. Hay que cambiar esta manera de tener el dinero. Hay que cambiar esta manera de relacionarnos con la esposa o con el esposo o con los hijos. Y esa es consecuencia de algo más profundo. Lo más profundo es, hay que cambiar la manera de pensar. Hay que cambiar la manera de ¿qué? Pensar. Digan conmigo, hay que cambiar la manera de pensar. Fuerte, hay que cambiar la manera de pensar. Y es que el pensamiento rige el obrar. Lo que me surge en el obrar es lo que tengo en el pensar. Y Pablo dice, tengan una manera de pensar diferente. Una manera de pensar distinta. El señorío de Jesús quiere decir que yo dejo que en mi pensar Él sea el que maneje esa área de mi ser, que es el pensamiento. Cuando se analizan personas que tienen una conducta morbosa frente al sexo, por ejemplo, todo es sexo, todo está regido por el sexo, todo es sexo. Hay una manera de pensar que está direccionada o que está impactada por esa pasión o por ese deseo. Pero si mi pensar es un pensar tocado por Cristo, dominado por Cristo, las cosas son muy distintas. Cambia el comportamiento porque cambia la manera de pensar. Usted y yo siempre queremos cambiar el comportamiento. A partir de mañana, 1 de enero, seré una persona nueva. Y usted es el mismo burro del 31 de diciembre.